Bienvenidos a Diálogos. Hoy vamos a hablar de dos de las llamadas enfermedades raras. Obviamente no hay un término más claro, más preciso que este, para hablar de enfermedades que afectan a un porcentaje muy bajo de la población, afortunadamente, y de las que todavía no se sabe hacer adecuadamente un diagnóstico, o muchas unidades de medicina general no practican algunos exámenes de los cuales vamos a hablar, que son indispensables para detectar al momento del nacimiento o casi este tipo de enfermedades. Vamos a hablar hoy de displasia ectodérmica y de fenilcetonuria. Para hablar sobre este tema están con nosotros Carla Padilla, presidenta de la Asociación Mexicana de Displasia Ectodérmica, Fundación Mariana; David José Dávila Ortiz de Montellano, él es médico genetista, especialista en genética médica; y está Ingrid López Yerke, dermatóloga oncóloga. Pues muy bien, muchísimas gracias por la invitación para hablar precisamente de este tema de displasia ectodérmica, que es el que toca primero y que realmente, como dicen, son un grupo de enfermedades. A veces pensamos que es una sola entidad y a veces es difícil. Hay más de 200 variedades de esta enfermedad o de este grupo de enfermedades que se caracterizan por esa alteración en la formación de lo que se denomina el ectodermo, que yo creo que vale la pena que expliquemos para que la gente lo comprenda. La voy a molestar un segundo porque tenemos una cápsula para entrar. Muy bien. Y ahorita hablamos precisamente de explicar esto. Cuando yo me alivié, en el hospital lo metieron a los cuneros. Entonces a él le daban temperaturas muy fuertes y no sabían qué era lo que tenía. Decían que se había infectado, que tenía cándida y le hicieron muchos estudios y no le encontraban nada. Mientras se mantenía en la incubadora, regulaba su temperatura, pero una vez sacándolo otra vez se le subía. Se trasladó a la raza. Y en el momento en el de que la doctora entró y lo vio, nos dijo, ese es un niño que tiene displasia ectodérmica, no va a tener, no tiene glándulas sudoríparas, va a tener muy poco pelo, los dientes no sabía qué cantidad de dientes iba a tener, la piel seca, su flora intestinal pues se estreñían mucho. Las lágrimas en los ojos también iban a ser muy escasas. Entonces pues ya nos dio el diagnóstico, regresamos al hospital donde lo tenían y automáticamente de ahí nos lo subieron a piso 2 días y nos lo dieron de alta. Entonces el doctor de la consulta familiar lo mandó a dermatología y ya por medio de derma ya nos empezó a decir que había que lubricarle la piel, que tomara mucha agua, que las gotas, porque también dermatología detecta a los niños con la displasia. De momento, pues no sabíamos ni qué hacer. O sea, como que nos dicen y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿O qué pasó? ¿O qué hubo aquí? O sea, como que nos cayó así de muy... como un golpe, así que nos habían aventado así. Pero con el paso del tiempo pues hemos podido ayudarlo más que nada y todo lo que hemos hecho y todo esto es para él. Pues es como cualquier adolescente, pero en ellos es un poco más de problema porque empieza que le gusta la muchacha, la niña y pues que ven el rechazo. Entonces sí ha sido un poco difícil. Hemos tratado de hablar mucho con él y hacerle entender y decirle que todo llega a su momento, que todavía no es el momento de él, que tiene que esperar cuando le llegue ese día. Hola, yo soy Carlos y a mí me gusta el reggaetón, me gusta ir a la escuela, me gusta jugar con mis amigos. Como que no me integraban en el grupo, me dicen de cosas, me ponen apodos, algunas veces me pegaban. Pues ojalá y Dios me preste vida para que él se realice en algo o tenga un oficio.
Doctora, la había yo interrumpido. Sí, Hay algo que es importante para el público, que es la información mínima sobre lo que es el ectodermo. sí, por supuesto. Creo que cuando escuchamos la enfermedad nos suena un nombre muy raro y para entender el ectodermo tenemos que regresarnos un poco a la formación de los seres humanos. En la primera etapa del desarrollo del embrión, si recordamos, en las primeras etapas, una vez que hubo la concepción, empieza a haber una multiplicación de células y se forman dos pequeñas láminas de manera inicial, una que se conoce como endodermo, que va a dar lugar a gran parte de los órganos internos, y el ectodermo, que va a dar lugar a la formación de todos los órganos que están expuestos hacia el medio ambiente, es decir, la piel, por supuesto, el pelo, las glándulas, todas las que producen, tanto las glándulas sebáceas, que son las que producen grasa, como las sudoríparas, que son las que van a producir el sudor, y también las uñas, el pelo, los dientes, sobre todo el esmalte de los dientes. Entonces, cuando entendemos que hay algo que se Perdone avería que se ahí, interrumpa, pero también tenemos que agregar, aunque no sea del tema, que del ectodermo también depende la formación del sistema nervioso. por supuesto. Y decimos los psiquiatras, la piel es el espejo de las emociones, por eso tantas relaciones, la palidez, la rubicundez, en algunas ocasiones las llamadas antes neurodermatitis o dermatitis atópicas, Claro. también se originan en el ectodermo. Sí, es Disculpe. realmente muy interesante porque precisamente a partir de van a surgir una capa media que va a ser finalmente después el mesodermo, que va a dar lugar a corazón, vasos, y lo del neuroectodermo, que se deriva precisamente de la zona del ectodermo y da origen a todo el sistema nervioso central. Entonces, cuando entendemos que hay una alteración puede ser mínima en esa formación de esa zona que se llama ectodermo, pues podemos entender por qué los síntomas y todo lo que le sucede a los pacientes que tienen displasias ectodérmicas, que son alteraciones, se requieren por lo menos 2 alteraciones para poder hablar de la enfermedad. Incluso pueden ser cambios muy sutiles y que con el paso de los años a veces no son detectados desde los primeros días de nacimiento, sino en etapas un poco más avanzadas, ¿no? ¿Por qué se da este cambio o esta que no se completa la formación del ectodermo? ¿A qué se debe? Bueno, para poder entender realmente lo que es la displasia ectodérmica o cualquier de este tipo de enfermedades, hay que entender primero el término de displasia, que la displasia es una malformación o una alteración en la formación que viene intrínseca en nuestra información genética, en nuestro DNA, que es toda la información que recibimos tanto de papá como de mamá. La displasia ectodérmica, pues precisamente es una alteración en la información que va a llevar a la diferenciación del ectodermo, o de esta capa del embrión que nos va a dar la piel, las uñas, los dientes, parte del sistema, bueno, el sistema nervioso y otras estructuras. Y se debe a que una instrucción se encuentra alterada, ¿sí? Ya sea una instrucción que le dice a las células que se diferencien o que se conviertan en determinadas estructuras, o el receptor, ¿sí? Lo que recibe la información para que se conviertan en este tipo de enfermedades. Son enfermedades en general hereditarias, no son enfermedades adquiridas, ¿sí? Y bueno, muchas veces podemos ver antecedentes familiares en distinto grado o en distintas gamas en su presentación, o bien lo que llamamos casos de novo, que son mutaciones nuevas que aparecen en un sujeto que originalmente se estaba formando sanamente, y aparece esta alteración en la información y nos da alteraciones en la formación de estas estructuras. Doctor, quizá la pregunta de Sandra está más relacionada en cuanto a la posibilidad que se preguntan seguramente todos los padres de familia, ¿por qué? ¿Qué pasó? Pues es esto, es una alteración en la información genética. Todos somos portadores de algún tipo de alteración en la enfermedad genética y bueno, dependiendo del mecanismo de herencia que tenga la enfermedad genética, pues es como se va a dar la enfermedad. 95% más o menos de los pacientes que padecen displasia ectodérmica es una herencia que se llama ligada al X. ¿Sí? Sí, es que precisamente yo sí me quedé bien con su respuesta, doctor, pero la quiero relacionar porque
en esta pregunta de que por qué, ¿no? Algunos casos serán, como usted mencionaba, aislados, en donde en una familia nunca se había presentado algo así, pero tengo, por ejemplo, a mi lado a una familia en donde Juan Carlos es hermano de Silvia y Silvia es mamá de, aquí tengo a Omar, y Omar, siendo sobrino, bueno, ambos son pacientes con displasia. Entonces, aquí a lo mejor ya había un antecedente familiar, bueno, más bien lo había, era claro, pero no había tal vez la información o sabían qué porcentaje podía o no adquirirla. Hay otras personas dentro del público que fueron los primeros que presentaron la información, y en esos casos todavía es más difícil entender el por qué, como decía la señora del testimonio grabado, este golpe en donde no te imaginabas que algo así podía suceder, ¿no? Sí, si me permites comentar, Sí. Dentro de las variedades, la más frecuente de las displasias ectodérmicas es ligada al X, como explica el doctor, y eso habla que las mujeres son solamente portadoras de la enfermedad y no la van a padecer. Solamente los hombres de la familia son los que tienen el porcentaje o la posibilidad. Y de acuerdo a las cuestiones genéticas, en los patrones de herencias ligado al X, como es el caso, sucede que más o menos el 50% de posibilidades hay de que haya enfermedad, digamos. El 25 son portadores y el otro 25 la manifiestan. Si es así, ¿no, doctor? Cuando es la cuestión ligada al X. Ahora, hay variedades autosómicas dominantes, quiere decir que existe una posibilidad mucho más alta de tener la enfermedad. Entonces, sí, la orientación genética en estos casos es valiosísima, porque entonces los padres de familiares afectados pueden saber qué posibilidades existen de adquirir las enfermedades. Entonces eso es importante, la genética y la asesoría en estas enfermedades es muy, muy importante. Sí, precisamente lo que es el asesoramiento genético es, una vez que se ha diagnosticado una enfermedad como la displasia ectodérmica, poder saber qué tipo de displasia ectodérmica es, si es ligada al X, si es autosómica dominante, si es autosómica recesiva o alguno de los otros tipos de displasia ectodérmica. Las más comunes son las hipohidróticas o las que tienen poco sudor. Hay otro grupo de displasias ectodérmicas que también afectan labio y paladar o que también afectan las manos. Claro que sí. Porque nos avisan que tenemos una cápsula así. Cuando me entero de que mi hijo tiene displasia ectodérmica y que aparte se la heredé yo, es muy fuerte que desde chiquitito los niños con displasia tienen dientes cónicos. A él solo le han salido 6 y no le van a salir más. Son 6 dientes cónicos, entonces desde pequeñito, ¡ay, es un vampiro! Es Stitch, no le hables, no te juntes con él, es raro. Seguro que tiene cáncer porque no tiene casi cabello, no tiene ceja, no vaya a ser contagioso. El que no te lo admitan en una escuela, en 2, en 40, y que no solo lo busques en el lugar donde naciste, sino en tu comunidad, en estados diferentes de la República, y dices, no puede ser, es duro, de verdad, es muy difícil, pero también te dan lecciones de vida. Yo me encontraba en un punto de decir, voy a estudiar qué es esto, pero nadie sabe, soy sola contra el mundo. Estaba yo en esa situación tan fuerte que dije, me voy a buscar otros países, a ver qué pasa. Y de repente en la televisión, en un noticiero pasaron, Asociación Mexicana de Displasia Ectodérmica Mariana. Sí, claro que sí. Hablé por teléfono, hice 1000 llamadas hasta que encontré a la presidenta de esta asociación, que ha sido un ejemplo de vida, que la primera vez que yo fui a las reuniones que tienen fue la segunda que ellos tenían. Fui con mi hijo agarradito a la mano, veo a Mariana y me veo a mí de chiquita. Lloré, dije, esto es maravilloso, no soy la única en el mundo. Cuando yo conocí la asociación, dije, bueno, ¿cómo le hacen para subsistir? Bueno, es una asociación, se buscan donativos, etcétera. ¿Sabes qué? Vamos a coser, vamos a hacer un bazar navideño, vamos a hacer nuestras rifas, vamos a hacer cositas que podemos hacer que
son de hogar. Y todo eso yo lo hago. ¿Todos los dibujos? Mi sueño personal es enseñar y dar un ejemplo de que sí se puede, de que sí se puede salir adelante, que sí se puede tener amigos, personas verdaderas, que sí se puede sacar adelante a un hijo con displasia ectodérmica. Y que la ciencia es maravillosa. Doy gracias a Dios por haber nacido en este siglo, que la ciencia avanza cada día más y más, que lo de la célula madre está en auge, y mi sueño y mi meta es que mi hijo pueda hacer uso de toda esa tecnología, de la ciencia. Entonces, mi mayor sueño es que toda la gente vea a los niños por lo que son, no por lo que tienen o lo que no tienen. Y no solo los niños con displasia, sino todos los niños que son diferentes o especiales, ¿no? Tengo 3 hijos, el mayor de 10 años, el del medio de 8 y la chiquita de 3. Nació el mayor de 10 años, lo único que le veíamos era diferente su piel, que no tenía cabello, que no tenía pestañas, al llorar no lagrimeaba, le supuraba mucho su piel. Fuimos a un sinfín de doctores, nos decían que era dermatitis. Fuimos a una doctora que nos recomendaron y ella le mandó a hacer análisis de sangre. Hasta que una señora me conoció y me dijo, ¿sabes que tu hijo padece displasia ectodérmica? Yo lo ignoraba y ella fue la que me dijo, mira, no sudan, no tiene cabello, todas sus características que yo no sabía, yo vivía en la ignorancia. Ella me contactó con la Fundación Mariana, es la única asociación que existe aquí dentro de la República Mexicana, donde toda la ayuda posible que se le da a los niños y doctores, todo para estudiar la displasia ectodérmica. Nos dan consultas, cada año se hace un congreso, a los niños se les atiende, a los papás en mi caso me educaron a entenderlos, a tratarles de dar una mejor calidad de vida que yo no sabía. Los tratamientos son una crema especial, el humedecer su piel, el mantenerse hidratado. Ellos siempre tienen que estar hidratados, el no exponerse al sol. El sol es su enemigo. Usan una pulserita porque ellos deben usar filtro solar por lo mismo de que no pueden estar expuestos al sol. Esta pulserita nos indica si ya les hace falta protector. Para mí ha sido difícil desde el principio, más que nada por la ignorancia en la que vive uno. Yo no sabía cómo entenderlos, cómo ayudarlos. Ellos al principio se formaron un caparazón, pero es por lo mismo de cómo la sociedad nos ha tratado. Pues antes me enojaba mucho que la gente se les quedara viendo. Les echaba pleito, la mera verdad, pues sí me peleaba, me enojaba mucho. El mayor, al principio, chiquito de 2, 3 años, lo metí a una guardería, pero las mamás dejaron de llevar a sus niños por el miedo de que tuvieran una enfermedad contagiosa. Pues sí, me enojó y yo dije, vamos a demandar porque ellos no están enfermos de nada, no es nada contagioso. El rendimiento es muy bueno en la escuela, son muy inteligentes. Doctor, yo lo interrumpí, Sí. mis disculpas. Y vamos a continuar con su exposición, pero yo también quisiera preguntarles, este impacto que como psiquiatra me impacta a mí, de la necesidad del niño de integrarse sanamente, normalmente a las actividades de interacción con otros y con otras, como es el caso del jovencito del primer testimonio, pues sí tiene que ser examinado con una visión integral, porque la realidad es que no podemos desinformar o no informar adecuadamente, porque nos encontramos que un componente muy importante de la sociedad, de la ciudadanía, ignora definitivamente esto, margina y excluye en una actitud francamente criminal, como si fuera un bullying social contra los niños que tienen alguna discapacidad. ¿Qué nos puede decir? Sí, así es realmente, bueno,
al ser una enfermedad que se manifiesta en uno de los órganos más importantes que tenemos, que es la piel, pues es muy importante que tanto los pacientes como los familiares de los pacientes, como la sociedad en general, conozcan este tipo de enfermedades. Y bueno, no solo la displasia ectodérmica, todas estas enfermedades que catalogamos como enfermedades raras o enfermedades poco comunes, que a veces incluso, desafortunadamente, los propios médicos desconocemos. Las desconocemos pues porque pensamos que no nos las van a preguntar en un examen o algo así. Es muy importante poder conocer estas enfermedades para poder divulgarlas, ¿sí? Algunas tienen tratamientos, pocas tienen ahorita cura, pero muchas tienen tratamiento, un tratamiento de mantenimiento que hace que la calidad de vida del paciente sea muy buena, siempre y cuando exista esta información, tanto del médico que está tratando al paciente, el médico de primer contacto, ya sea el pediatra o el médico que se encuentra en el sector salud, los especialistas que lo están viendo, y asimismo a través de asociaciones o a través de programas de difusión, poder hablar acerca de estas enfermedades y saber que existen, ¿sí? Y que cada uno de nosotros es distinto, y así como cada uno de nosotros es distinto, existen otros pacientes que tienen enfermedades o condiciones que los hacen distintos y nada más hay que saber qué es lo que tienen y tratarlo. Acá en el público preguntan de las llamadas, hablando de que si se puede prevenir y que si se puede detectar desde el embarazo, el caso específico de la displasia ectodérmica o de algunas de estas llamadas enfermedades raras, porque si bien no hay una cura, como usted lo está diciendo, tal vez se pudiera hacer algo antes o no es el caso. Bueno, en el caso de la displasia ectodérmica hipohidrótica es muy difícil la detección temprana, a menos que se tenga un diagnóstico previo, ¿sí? Y se pueda hacer alguna prueba muy especializada durante el embarazo, pero se necesita que el bebé ya se encuentre en formación. Hay algunas, como mencionaba anteriormente, que tienen alteraciones en manos o alteraciones en labio y paladar, que pueden verse a través de ultrasonido y pueden prevenir, ¿sí? O poner en alerta a la familia que hay un pequeñito que van a ser especial. ¿Sí? Otras enfermedades tienen diagnósticos que se pueden realizar de manera muy temprana y de manera oportuna. Carla, yo la escucho. Es que no me deja hablar aquí el doctor, no me deja hablar, doctor. Ahorita me llama mucho la atención su comentario. Bueno, finalmente yo creo que es en donde entra nuestra asociación. Que bueno, médicamente, y yo creo que aquí tengo 3 testigos de ello, nos comentaban por qué. Pues yo creo que debíamos de preguntarnos por qué no. Yo creo mucho en Dios. Dios escoge a quién y es para qué. Yo creo que a estos chiquitos les ha tocado venir a transformar algo, y algo muy importante definitivamente. Son víctimas en muchos casos de muchas agresiones, de mucha discriminación, y sin embargo aquí tengo varios casos de que lo vencen y lo logran. Entonces yo creo que el primer punto, y yo creo que el más importante, es aceptarlo, conocerlo, ver en contra de quién estás y cómo atacarlo. Bendito sea Dios, bueno, ya hay médicos que lo conocen. Aquí tenemos 2 médicos muy valiosos que saben de lo que estamos hablando. Tristemente, la mayoría de los doctores no conocen la displasia. Podemos escribir un libro de historias de diagnósticos no certeros que han tenido daños irreversibles en los pacientes. Han extraído riñones, han diagnosticado SIDA. Y bueno, obviamente lo del riñón es irreversible. ¿Pero que lo confundieron con alguna otra enfermedad? Por las fiebres tan altas, doctor, al hacer algún tipo de análisis, muy probablemente encontraron alguna alteración renal, se fueron por ahí y extrajeron el riñón. Y es increíble que el diagnóstico, por ejemplo, en el caso de la familia, veíamos la cápsula, el diagnóstico lo haya hecho una persona que se toparon. Yo creo que esa fue una, como diría el doctor Lamuglia, diosidencia, una coincidencia muy afortunada, porque después de varios médicos que no dieron un diagnóstico certero, una persona que conocía la fundación, que hay bendita fundación, claro. Muchas gracias a las personas que dedican su vida a esta labor. Y es increíble, ¿no?, que más allá de un doctor haya sido una persona que pase y que se atreva a decir, oiga, yo le puedo ayudar porque tengo el conocimiento. Créeme que nos hemos vuelto expertos. Es más, nosotros de ver a una mamá sabemos cuándo es portadora y cuándo no es portadora, claro, por sus rasgos físicos. Pero bueno, si no estás familiarizado con esto,
pues tú ves a una persona con rasgos diferentes, pero no sabes hasta dónde pueden trascender, Claro. ¿no? Entonces, sí, hay muchas historias. Tenemos un papá de 50 años que tiene una bebecita de 3 meses, nació su chiquita, presentó los cuadros de fiebre altísimos y después de 50 años el señor se enteró de lo que tenía. Claro. Entonces es bien lamentable porque, bueno, igual y pasas por la vida sufriendo muchas cuestiones sociales, sentimentales, pero tenemos casos en donde hay daños irreversibles. Y económicas, ¿no? Claro, claro, porque es una enfermedad muy cara. Claro. Tengo Creo que aquí- también, si me Sí, permites doctora, decir, perdón. creo que a veces también gran parte de lo que nos pasa en México es que no vamos con los médicos adecuados. O sea, si tenemos problemas de la piel, de verdad la recomendación es que vayan con el médico especialista. Realmente es muy difícil que en la actualidad un dermatólogo que esté realmente certificado no diagnostique la enfermedad. Creo que a veces vamos con muchos donde no, o sea, tenemos que buscar al médico especialista porque son las primeras manifestaciones en la piel. Es cierto que puede ser que alguno que otro no lo diagnostique, pero la realidad es que si se asesoran de manera adecuada, en el caso de la familia fue maravilloso haber tenido esa opción de encontrar a alguien que los orientó, pero existen en México, además de la asociación que es muy valiosa y es específicamente de esta enfermedad, hay un grupo muy grande de enfermedades que se denominan genodermatosis, es decir, son muchas las enfermedades genéticas que afectan a la piel. La recomendación es ir con los médicos especialistas, como un detalle solamente, porque a veces sí es cierto que no encontramos pues la orientación adecuada, pero hay que buscar en los sitios donde hay médicos especialistas. Doctora, hay un problema porque desafortunadamente muchísimos médicos pediatras, y lo digo con todo respeto, se han ganado el mote en lugar de pediatras de piedrotas, porque desconocen lo elemental de los errores innatos del metabolismo. Y cuando las enfermedades son llamadas raras, cuando afectan a Claro. un porcentaje tan pequeño de la población, todavía se hace más complicado. Y cuando los síntomas en algunas enfermedades no son tan evidentes, o el fenotipo, las características físicas, que no es el caso, pero en algunas enfermedades no son visibles, pues todavía es una historia que nos Sí, se puede tardar complica. años. Y yo creo que el primero, perdón, es el perinatólogo y después el piedrota, o perdón, el pediatra, y ya después el dermatólogo cuando se advierten los problemas de piel. Claro. Pero eso es verdaderamente inaudito. Sí, no, es una verdadera lástima o algo verdaderamente impresionante que un paciente que tiene una enfermedad genética e incluso enfermedades genéticas como la displasia ectodérmica, que son muy claramente visibles desde el nacimiento, o algunas muy raras que al médico deben de llamarle la atención un comportamiento extraño en una enfermedad que uno piensa un comportamiento determinado y reacciona totalmente distinto, pueden pasar hasta 8 o 10 especialistas y no especialistas antes de que lleguen, ya sea con un médico especialista en metabólico, un dermatólogo o un genetista. Generalmente los genetistas no tenemos consulta de primera vez, siempre somos Claro. por referencia, porque algún otro doctor ve algo raro. Vamos a presentar una cápsula, es continuación de otra. ¿Qué tal les gusta? ¿Les gustó? Yo supe que tenía displasia ectodérmica a los 37 años, por una casualidad, por obra del destino y porque mi hijo tiene displasia ectodérmica. De hecho, fue que lo llevamos a la dermatóloga por una caspita que le salió de bebé, 5 meses de edad. Y la dermatóloga me dijo, la caspita no es nada, pero hay algo que me preocupa. Le dije, ¿qué? Es que tu hijo no suda. A ver, te voy a decir al papá y a la mamá, o sea, a mi esposo y a mí, ¿qué les suena de características? No sudan, son lampiños, muy poquito cabello, sin ceja, las uñas muy delgaditas y deformes, las uñitas de los pies, los dientes, ausencia de dientes y dientes cónicos. Y yo levanté la mano, dije yo. Y fue ahí cuando empecé a retroceder en el tiempo y a ver toda mi infancia, la infancia que yo pensé que había olvidado porque fue muy dura. Fue recordar, ¿no?, cómo me discriminaban los niños, me discriminaba la gente, y a recordar también en la adolescencia,
cuando uno es muy coqueta y quieres, wow, en el desarrollo, tener, bueno, todas tus curvilíneas. Y yo tuve agenesia mamaria, que es una de las características de la displasia. Agenesia mamaria quiere decir que no se desarrolla los senos. La glándula mamaria está afectada. Justo yo supe que tenía displasia ectodérmica tipo hipodrótica. La anhidrótica es la que tiene mi hijo, que es muy rara, que es sudas 0. Hipodrótica, yo tengo lunares de sudor. Quiere decir que sudo en algunas partes muy poquito. Y para confirmar el diagnóstico, esta sospecha que tenía la dermatóloga, me quitaron un cilindro de piel para analizarla y fue que me dijo, tienes displasia ectodérmica hipodrótica. Y desde hace 10 años que lo supe, empecé a investigar. Ten el nombre, investiga por tu parte y vas a ver a estos especialistas tal. Primero, de chiquita, toda la discriminación, yo la encaucé a algo positivo. Ese reto que me puso la vida de ser discriminada, dije, sí, pues no, voy a ser el centro de atención. Entonces fue mi actitud la que me fue llevando por la vida. Te lo platico muy rápido y alegre y fácil, pero fue muy duro. Muy duro el rechazo de niña, de los niños, de joven, pues de todos los adolescentes, que ahora se conoce como bullying, pero también lo existía antes, ¿no? Así fue como pasó, me puse implantes mamarios, me puse a hacer ejercicio y desde chiquita me puse a estudiar baile, canto y todo esto. Voy a ser la más bonita, voy a ser la número 1, no sé, ¿cómo lo voy a hacer? No sé, voy a irlo descubriendo. Esta enfermedad, la displasia ectodérmica, altera muchas estructuras del cuerpo, todas las que se derivan del ectodermo y por eso es que recibe ese nombre. Y entre las estructuras de la boca principalmente son los dientes, pero como consecuencia de la erupción o la salida de los dientes también se ve alterado el hueso de los maxilares. Y entonces son pacientes que tienen el maxilar y la mandíbula muy pequeñitos y que al momento de tener dientes tienen pocos dientes de forma incorrecta o inadecuada, normalmente un poco cónicos y normalmente incompletos. Si un niño tendría que tener en su boca completa 20 dientes, pues a lo mejor un paciente que tiene displasia ectodérmica a lo mejor tiene 6, 8, 10 dientes. Y entonces en el sitio donde tendría que salir un molar, pues sale un diente con forma como de un colmillo. De forma tradicional, estos pacientes tienen el problema de tener problemas de la masticación, mastican con las encías como un viejito que ya no tiene ningún diente, la encía se vuelve muy fibrosa y como hay pocos dientes, lo primero y lo más importante es estos dientes conservarlos. Es decir, el dentista tiene que tomar un rol central en esto para que esos dientes se mantengan sin caries, sin problemas de encía y sobre todo con la mejor higiene posible. Un paciente que está bajo control tendría que ir como cualquier otro paciente 1 o 2 veces al año, no tendría por qué ir más que eso. Se pone prótesis soportada en esos dientes, también se pueden en algunos casos poner implantes y entonces tiene una dentadura, una prótesis falsa de unos dientes normales, aunque dentro haya pocos dientes y medio amorfos. Este es un problema, en general la displasia es un problema genético. Y entonces el diagnóstico y la terapia, lo ideal es que eventualmente lleguemos a un punto donde la terapia sea genética y casi se puede interceptar el problema o durante el desarrollo corregirlo. Pero hablando de los pacientes que existen y que tienen el problema, en el caso de los maxilares, la tendencia y el camino que seguramente vamos a seguir es a crear o ayudarlos a que tengan maxilar y mandíbula de tamaño normal y si no dientes normales que puedan tener implantes para poder tener una prótesis como cualquier otro paciente. En estos bloques estamos hablando de displasia ectodérmica. Tenemos algunas familias que nos han hecho favor de acompañarnos y algunas nos han compartido su testimonio. Y en este momento tengo a Claudia, que es mamá de Joan y de otro paciente también con displasia.
y les quiere preguntar a los especialistas algo. Claudia. La pregunta es para el doctor, el genetista. Lo que pasa es que cuando me embaracé de Joan, me dijeron que tenía síndrome de Down y que tenía displasia. Me dijeron que podía ser recesivo. El siguiente embarazo fue un niño con displasia nada más. Ahorita yo la verdad no sé muy bien por qué, pero los dos son con displasia y el que tengo aquí es que es Joan. Displasia ectodérmica Joan, y aquí está Joan. él es el que tiene síndrome de Down aparte de la displasia. Y su pregunta es, ¿por qué en este caso? Que al parecer con el segundo niño ya le dijeron que ella era la portadora. Bueno, nosotros muchas veces cuando aparece un caso nuevo en la familia, que no tenemos ningún tipo de antecedente, que lo llamamos caso de novo, es muy difícil saber cuál es el tipo de herencia. Y puede ser tipo de herencia dominante, en la cual las células germinales, que pueden ser los óvulos o los espermatozoides, tengan la mutación o el cambio en la información genética, pero no el resto del cuerpo, y por eso el padre o la madre son sanos. Puede ser autosómica recesiva, donde se requiere que se combine la información alterada, tanto de mamá como de papá, para que se manifieste la información, o ligada al X, en la cual, bueno, una mujer, al tener 2 cromosomas X, generalmente tiene muy pocas o casi ninguna de las manifestaciones de la enfermedad. Pero cuando una mujer tiene 2 hijos o 2 familiares masculinos en primer grado con el diagnóstico de una enfermedad que conocemos ligada al X, la llamamos portadora obligada, porque la probabilidad de que se haya dado 2 errores al azar en dos embarazos seguidos, pues es muy baja. Y bueno, pues el síndrome de Down es otra enfermedad, ¿sí? Otra completamente distinta, causada por exceso de información en el cromosoma 21, se triplica la información del cromosoma 21, y bueno, este es un caso en el cual en un paciente con displasia ectodérmica, que es una enfermedad que llamamos monogénica o mendeliana, también tiene una enfermedad que llamamos cromosómica, que es el síndrome de Down. No es imposible, es poco frecuente. No es completamente imposible. Digamos. Es completamente al azar. Sería multiplicar las frecuencias, más o menos, de 1 a 7 en 10,000 de la displasia ectodérmica por 1 en 750 del síndrome de Down. Y eso es lo que nos da la probabilidad de que ocurra esto. Sí. Doctor, obviamente esta información tan correcta, tan profesional, y le ofrezco mis disculpas, quizá merezca una pequeña traducción. Claro, claro. Más coloquial, sobre todo para el público, y que se vea la importancia y la necesidad de, ante un problema de esta naturaleza, consultar a un especialista que vaya poco a poco desglosando toda esta terminología, que para ustedes ahorita es muy críptica, es como muy oscura, como muy oculta. Y sí llama profundamente la atención, incluso a un médico especializado, esta combinación de 2 trastornos genéticos. Podríamos tratar, si es posible, porque lo considero dificilísimo, de coloquialmente explicar esta fusión de 2 trastornos en un mismo paciente. Bueno, ¿cómo podríamos decirlo? Pues no puede ser tener mal gusto y ponerse un traje a cuadros verde y rosa, y además ponerse unos zapatos rojos, por ejemplo. ¿Sí? La probabilidad de que ocurran estas 2 cosas, pues uno debería tener muy mal gusto, ¿no? Bueno, pues es lo mismo, es la probabilidad. Cada vez se juegan, cada vez que un bebé se forma, se juegan muchas cosas al azar. ¿Sí? Una cantidad de información impresionante, alrededor de 30,000 genes para que pueda formarse un ser humano normal, pues puede haber un error, ¿sí? Y bueno, puede haber un segundo error. Nada más una pregunta. En este caso, si la señora es portadora obligada y tiene 2 niños así, la recomendación más simple en un consejo genético es 0 embarazos más. No. Nosotros, como consejeros genéticos, no podemos en ningún momento decidir cuánto o cuándo una persona puede o no puede tener hijos.
Nosotros... Solo se orientan, ¿no? Exacto. Nuestra obligación es dar la información completa. Sabemos que al ser portadora obligada de la displasia ectodérmica, bueno, pues 50% de sus hijas, mujeres, serán portadoras y pueden o no tener alguna característica de la enfermedad, y 50% de los hijos varones, esto es en cada embarazo, pueden o no tener la displasia ectodérmica, ¿sí? Y en cuanto al síndrome de Down, bueno, pues sabemos que todos tenemos riesgo de tener síndrome de Down, y este va aumentando de acuerdo a la edad, y hablamos ya de una edad de riesgo aumentado después de los 35 años de edad. Una vez que nosotros, con pláticas, de la manera más didáctica que podamos, ayudamos a nuestros pacientes a entender los trastornos genéticos, cada uno tomará la decisión que más sea mejor para su estilo y su forma de vida. ¿Y a quién Quizás Desde sea el punto de importante... vista humano, nada más porque en la asociación verán de una manera distinta o mucho más amplia el aspecto del sentimiento y el aspecto más humano del problema, Claro. a pesar de la información profesional tan correcta. Claro. Les comento que somos 13 grupos de ayuda a nivel mundial que trabajamos de la mano. El caso de Joan es el único en el mundo de los que se tienen registrados de que se haya reportado ambos trastornos genéticos. Tenemos también unos chiquitos en el Estado de México que padecen del síndrome de Gapo, que es una derivación de la displasia ectodérmica. Se tenía un registro de que había 10 personas en el mundo con síndrome de Gapo, y parece ser que nada más quedan nuestros chicos de México. Sí. Entonces, bueno, esa parte es importante destacarla porque, bueno, casos extraños hay en México. Los 3 casos más extraños de la displasia ectodérmica los tenemos en México. De hecho, hay un grupo de genetistas alemanes que quieren venir a México a conocer a los niños con Gapo porque los han visto en libros, pero nunca los han vivido, ¿no? Entonces, bueno, y comentábamos hace rato que la displasia ectodérmica es una enfermedad muy cara por no tener cura, pero bueno, para lograr una buena calidad de vida hay que invertir mucho dinero. En primer término veíamos el video del doctor Lisiaga, en donde nos habla de cómo rehabilitar la boca, que es súper importante tener una boca rehabilitada, porque podemos caer en problemas de desnutrición, de una mala fonación, afecta todavía más la cuestión física de la carita, sus rasgos físicos. Entonces hay que fortalecer eso. Digo, estamos hablando de implantes que tenemos tratamientos de 100,000 pesos, en donde hacemos la parte inicial de implantes, más hay que estar actualizando placas, hay que ver que no haya rechazos. Todo el manejo integral, ¿no? Claro, todo un manejo integral. Entonces, bueno, lo que usted nos comentaba, es más fácil tener muy bien a 2 que tener más o menos bien a 3, ¿no? Pero bueno, eso sí es y una recordarles decisión que muy la personal. expectativa de vida de los pacientes es normal, Claro, que es muy la importante. inteligencia no se ve alterada, es decir, que generalmente tienen una calidad de vida buena si tienen la posibilidad de acercarse a gente que los oriente y que puedan, sobre todo, aprender a regular la temperatura. Como veo que todos están muy bien, se ponen su ropa, su suéter de acuerdo a la temperatura, y es lo que los niños con esta enfermedad tienen que aprender a hacer. Pero, por ejemplo, Julio César no se ha quitado el saco para nada, y está muy serio, muy propio A ver, me paso con Julio y César. muy atento. A ver, Julio César, cuéntenos. Y aquí voy a estar junto a Mariana Ahí también. tiene sus implantes muy bien, ¿eh? Sí. Hasta parece artista de Televisa. Una sonrisa así. Sí, muy- bueno, pues he aprendido a adaptarme a los climas, ¿no? Sí, de repente hay momentos en los que sí me acaloro mucho, pero pues como ya lo comentó la doctora, me quito el saco o ando con playeras sin mangas, ¿no? Pero regularmente siempre ando muy bien tapado, ¿no? De hecho, hasta, bueno, mi novia, que es de Toluca, luego ella siempre me dice, no tienes calor, tú andas con la chamarra y todo, y en el sol, ¿no? Y yo No, ando pero muy es que bien los tapado. tolucos viven en unos ciudades espantosos, Sí. si no pregunten. ¿Actualmente llevas algún tratamiento, Julio César? No, bueno, de hecho, no, casi que yo recuerde, pues no tuve muchos tratamientos, ¿no? Sí, con el apoyo de mis papás, pues de chiquito los dientes, pero
nunca me adapté a ellos, entonces nunca los utilicé hasta que entré aquí a la fundación con Carla. Igual me apoyaron y otra vez intenté rehabilitar mi boca, pero nunca me pude adaptar, entonces solo fue los dientes de arriba y los de abajo sí, no me pude adaptar a ellos. Pero te ves muy bien. Sí. ¿A qué te dedicas? Bueno, estoy estudiando la licenciatura en piano en la Escuela Nacional de Música y toco en un grupo. Ah, qué maravilla. Sí. Pues ahí está la posibilidad que no testimonio. habíamos explorado correctamente. El intelecto, las capacidades, las habilidades completamente naturales, normales y muy funcionales en estos niños. Vamos a seguir viendo lo de los implantes. Parte del tratamiento que también se puede seguir. Vamos a ver esta segunda parte y regresamos. Vamos a seguir con más preguntas al Yo respecto quería preguntar de sobre la novia, pero ya no va a dar tiempo. Sí, que nos cuente. Y también tenemos más adelante fenilcetonuria, no se vaya. El problema con estos pacientes es que como tienen dientes tan pequeños y la mordida o la masticación no es la ideal, sus mandíbulas se hacen también muy pequeñitas, como de un paciente ancianito, y tienen muy poco espacio donde poner una prótesis. Una de las formas es poner hueso, es uno de los retos más grandes en la cirugía, hacer crecer el hueso o poner hueso de forma eficiente, y por eso es que hoy en día se hacen injertos, se utilizan factores de crecimiento o el famoso plasma rico en plaquetas, y lo que seguramente va a venir a apoyar o a cambiar esto es el uso de células madre, en este caso células madre dentales. Estas células, que son similares a las que están en el cordón umbilical o en la médula ósea, hace unos años se descubrieron que están en los dientes. Específicamente se encontraron al inicio en los dientes de leche, y estas células se pueden diferenciar en células que forman hueso. Entonces la idea es que eventualmente un paciente pueda, de un diente que ya no vaya a servir, de ese diente se saquen esas células, se crezcan y se diferencien las células y se le pongan al mismo paciente, y que estas células formen un nuevo hueso, de tal forma que un maxilar que tiene un tamaño reducido o insuficiente, con las mismas células pueda crecer en dimensiones y pues ser prácticamente normal. Yo tengo fe y creo que eventualmente ese reemplazo de hueso va a ser casi de rutina. Yo creo que los órganos los vamos a obtener de forma artificial, pero con las células del mismo paciente, y no va a ser raro que un paciente tenga un corazón con células de su propio cuerpo, sin posibilidades de rechazo y sin un donador, sin un cadáver. Entonces creo que el potencial es muy grande. Si pensamos que hace 150 años no había anestesia, pensar que en 100 años alguien va a poder reemplazarse un corazón, un riñón, un diente o una mandíbula, la verdad es que es, yo creo que mucho más cercano a lo que imaginamos. La piel, por supuesto, el pelo, las glándulas, todas las que producen, tanto las glándulas sebáceas, que son las que producen grasa, como las sudoríparas, que son las que van a producir el sudor. La displasia es una malformación o una alteración en la formación que viene intrínseca en nuestra información genética, en nuestro DNA. La displasia ectodérmica, pues precisamente es una alteración en la información que va a llevar a la diferenciación del ectodermo. Son enfermedades en general hereditarias. Pocas tienen ahorita cura, pero muchas tienen tratamiento. Yo creo que a estos chiquitos les ha tocado venir a transformar algo, y algo muy importante definitivamente. Son víctimas en muchos casos de muchas agresiones, de mucha discriminación. El primer punto, y yo creo que el más importante, es aceptarlo, conocerlo, ver en contra de quién estás y cómo atacarlo. Tristemente, la mayoría de los doctores no conocen la displasia. Bueno, es que como a los 2 años empecé a ir a Estados Unidos, a la Asociación de Estados Unidos, y como cuando tenía 5 años, le pedí a Frank un cheque para poder iniciar, y luego ya iniciamos. Hola, Eli. Fue algo importante porque aquí no hay muchos medios para conocer lo que es la displasia. Bueno, a mí no me ha
afectado mucho, solo no puedes estar mucho en el sol. Bueno, yo quiero mucho a mi familia y yo siento que ellos también a mí me quieren mucho. Me llevo muy bien con mi hermanito. A mí me gusta inglés y ciencias naturales. En inglés estoy en el cuadro de honor. A mí me gusta bailar ballet. Juego de todo. Quiero ser de grande química farmacobióloga, porque quiero, primero que nada, hacer la cura del cáncer y investigar si se puede hacer la cura de la displasia, aunque en Suiza ya están haciendo una posible cura. Bueno, primero si ven a alguien con rasgos físicos, que tengan los dientes en forma cónica, que tengan poco cabello, es que nos contacten. Y a las personas que tenemos displasia, que se cuiden, que procuren no estar al sol, cuiden mucho su piel, su cabello. Yo pienso que la asociación es una bendición para todos. Asociación Mexicana de Displasia Ectodérmica, Mariana AC. Se llama Mariana porque yo la hice con apoyo de mis papás. Que todos somos humanos, que no por ser blanquito, negrito o lo que sea, es que nos traten mal. Como siempre, las organizaciones sociales Sí, a mí me sacaron la en nuestro lágrima. país, con carencias médicas muy severas, hay por ahí un dato de que antes de 1993, el secretario de Salud prohibió que se hiciera el tamiz neonatal. Hasta 93 volvieron a retomarlo. No sé el nombre de este secretario, pero ese es el error tan grave del Estado mexicano de poner al frente de una secretaría tan importante como es la de salubridad o de salud, como le dicen ahora, a un burro que lo único que ha hecho es tener amigos, amistades o parientes o lo que quieran y manden como secretario de salud. Imagínense, prohibir el tamiz neonatal. Doctor, nada más Como hizo después explicarle Cedillo. al público qué es esto, porque los que estamos Ahorita- aquí tal vez ahorita lo van a sabemos, explicar. pero el que nos ve en la A tele... grado tal que, bueno, otro error, haber prohibido o haber cerrado las dos instituciones para hacer vacunas, para hacer medicina preventiva en la época de Cedillo. Y ahora pues las trataron de recuperar aliándose con Sanofi y Aventis. Y realmente esa es la miseria de la visión poco profesional y antiestadista de muchos de los secretarios de salud que ha padecido la nación y que ha sido y está siendo suplida por organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles. Una de ellas es esta, y Carla, pues yo creo que usted se debe sentir muy bien con esta criatura tan maravillosa que nos acaba de... Y yo pensaba que lo mariano tenía que ver con usted, que es católica, yo que no lo soy, y dije esto ha de ser algo que tiene que ver con... No, mi Mariana ella es mi Mariana. Entonces se llama Mariana por eso. Por ella, sí, claro. Sí, ya estaba Pues yo a sí, punto de dice tocar que, madera. el primer cheque que le trajeron una Navidad, ¿no? Se lo pidió a Sandra para empezar formar su la asociación. fundación. Sí. La asociación. Muchas Y digo, felicidades. doctor, que Dios manda las cosas completas para los que creemos en Dios y bueno, si no el universo puede conspirar para que todo tome su lugar. Y yo también digo, como dicen algunos, Dios no le da alas a los alacranes como yo, entonces por eso estamos tan pegados. Yo quisiera que nos explicaran los médicos brevemente qué es el tamiz y a quién se le tiene que hacer. Se sabe que ya casi siempre se le hace a los niños que nacen, pero ¿y qué enfermedades se pueden detectar con este estudio? Yo creo que lo vamos a tomar. Bueno, lo podemos decir más adelante, pero como el doctor lo mencionaba, nada más para que el público se espere a que nos aclaren más adelante esto, porque sí es importante. Algunos pacientes dicen que les practicaron el tamiz y no aparecía dicho padecimiento, dicha enfermedad. Realmente lo que son las enfermedades, lo que es el tamiz o las pruebas de tamizaje, son pruebas que buscan
a los sujetos que están en alta posibilidad de padecer alguna enfermedad determinada. Y hay distintos tipos de tamices. Está el tamiz neonatal, que busca principalmente hipotiroidismo y alguna fenilcetonuria, también muy importante, enfermedades que se pueden diagnosticar al nacimiento y que, bueno, diagnosticadas al nacimiento dan tratamiento, y otro tipo de tamices que son lo que es el tamiz metabólico, por ejemplo, en el cual se buscan otro grupo de enfermedades también metabólicas, pero que son alrededor de más de 40 enfermedades las que se pueden diagnosticar con este tipo de enfermedades. Sin embargo, pues nada más son muy específicas las enfermedades. Desafortunadamente no hay un tamiz universal que podamos utilizar para todas las enfermedades. Y bueno, la displasia no hay forma de diagnosticarla. Se podría diagnosticar en un laboratorio de genética molecular como alguno que se intentó poner en algún momento en México. México tiene que cambiar, doctor, porque no hay forma de diagnosticar la displasia ectodérmica en México. Hemos estado cambiando en los últimos 25 años, pero para atrás. Sí, sí, completamente. Sí, es cierto. Yo lo digo con una frase muy coloquial: queremos salir del hoyo rascando para abajo. Pero bueno, ¿qué pasa con los portadores si en un momento determinado con esta información no acuden? ¿Qué debe sugerirse, qué debe hacerse y qué posibilidades? Pues bueno, primero que nada es confirmar el diagnóstico, que realmente no tiene mucho que hacerse, ¿no? Son rasgos físicos, como ustedes ven a nuestros chicos, todos se parecen, somos una gran familia, en cuestión física y en cuestión sentimental somos una gran familia. Lo primero, yo creo que lo más importante es empezar a ver la cuestión dental para empezar a detener las malformaciones. Lo segundo, y quizá también no menos importante, es empezar a fortalecer a nuestros chicos en cuestión emotiva, empezar a crear una cultura en todo su entorno de aceptación. Y yo creo que el primer paso de la aceptación está en nosotros como padres. En el grado en que tú aceptes algo, todo se mueve solo. Darles mucho amor, que yo creo que es la medicina más efectiva para cualquier padecimiento, raro y no raro. Entender, comprender, su entorno es diferente. Mi hijo chiquito dice que Mariana tiene un genio horrible. Pues sí, le digo, mi amor, imagínate lo que siente tu hermana cuando tiene calor. Dice, mamá, es que siento que me quemo. Verdaderamente debe sentir que se quema y debemos de comprenderlos, apapacharlos, acompañarlos, caminar con ellos. Y pues uno de los grandes objetivos de la asociación es eso. Una vez al año nos juntamos todas las familias, llevamos un grupo de especialistas médicos que gracias al apoyo del doctor David Dávila y de otros médicos hemos logrado tener ya una barra médica especializada en displasia ectodérmica, en donde todas las familias formulan todas sus dudas, se les dan pláticas sobre todo de genéticas, que es muy, muy complejo entenderlo. Pero lo más importante es fortalecer la parte emocional, fortalecer a los papás y darles a los chicos todas las herramientas para enfrentar su mundo, porque tenemos grandes guerreros y grandes campeones. En este país donde hay una discriminación brutal, no solamente para las etnias, sino para estratos sociales, imagínense, yo nací en el Totonacapan, donde yo soy naco de nacimiento. El apócope naco es de Totonaco. Empieza en un gran triángulo en una parte del estado de Veracruz, y la realidad es que el simple hecho de ser diferente en México por cualquier situación ya hace a muchos miles de mexicanos víctimas de discriminación. Sí, claro. Y otra cosa que sorprende es que no haya una campaña siquiera que insinúe que esas diferencias no pueden establecerse en un país que se dice democrático y plural. Claro, se requiere educación, ¿no? Desgraciadamente. Sí, pero la Secretaría de Educación de Chapultepec 18 también ha fallado muchísimo en esto. Sí. No podemos contar ni con esa ni con la de la Jusco, porque realmente lo que han hecho es abatir por completo una mínima capacidad reflexiva del mexicano y que lo haga cobrar cierta conciencia, ¿no? Claro. También tolerancia, ¿no? Aceptar que existen personas distintas a cada uno de nosotros. ¿Sabe usted que la madrina de unos niños pobrecitos que los ponen a cantar para que ganen dinero los papás es una asesina precisamente de niños? No, no es posible. Y la ennoblecen y la exaltan. Y que, de milagro no tuvo en alguna campaña, pero porque las ponen también a estas cosas. Y definitivamente es educación lo que se requiere, es información.
Y es el interés del público que por favor trate de estar en los medios que realmente informan adecuadamente y correctamente y olvidarse de estarse empantanando en la desinformación, en la mentira, en la falacia y en lo que es realmente la basura informativa, ¿no? Hemos tenido un acercamiento con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en donde nos ha ayudado a capacitar a los niños para que ellos identifiquen cuando existe verdaderamente una discriminación. Hemos tenido ya un par de recomendaciones a los planteles educativos de los niños, porque pues no, nosotros no podemos ser parte de esto. Y bueno, yo tengo una reflexión que la he compartido mucho con las familias. Yo creo que la discapacidad más fuerte, y es así, no hay nada que hacer para ayudarla, es la indiferencia. Muy bien. Ingrid, que está como así, reprimiéndose para no participar. ¿Qué nos puede decir ya para concluir? Tenemos 1 minuto y medio más o menos para terminar. No, pues yo agradezco mucho la invitación y en general creo que vale la pena, pues en el caso de mi especialidad, siempre el cuidado de la piel, la fotoprotección, no solamente en estos niños que evidentemente requieren una atención especial, pero en la población en general, que se cuiden, que utilicen filtro solar, porque realmente es otro tema que me han hecho favor de invitarme, el cáncer de piel en gente joven, cada día es más frecuente en nuestro país y creo que sí se requiere educación en todos los ámbitos. En el caso de estos niños, manejo integral es la clave, educación, valores, aceptación y cuidados generales, el apoyo dental, genético, psicológico, es lo más importante para estos niños que, como dijimos, tienen una expectativa de vida normal, tienen que ser niños sanos, felices, que solamente aprendan a manejar el problema que tienen, no regular bien la temperatura corporal, no sudar, tener un poco menos de pelo, es decir, ese tipo de cosas son cosas que no le causan un problema más allá de eso, entonces pueden ser niños muy felices, creo que vale la pena. Nada más una pregunta casi comercial. ¿Es real que los bloqueadores, solamente los que son hasta el número 40 son eficaces, que más de 40 es inútil? Porque los venden más caros. Sí, es real en relación a que es pues se llaman gráficas Mendel, llegan hasta aquí y a partir de 30, 40, 50 es lo mismo. Entonces, por arriba de 30 que usen factor de protección solar tienen una buena seguridad y hay que reaplicar los filtros solares. Le pedimos al público, por favor, que no se retire de su pantalla televisora, sobre todo si compraron 4 o 5 hace unos días en una cosa que se llamó el mal fin. Y porque vamos a hablar de fenilcetonuria, otra enfermedad importantísima donde sí es eficaz este método que señalaba el doctor. Y nosotros pues nos vamos despidiéndonos de Carla Padilla. Muchísimas gracias por su información. Del doctor David José Dávila Ortiz de Montellano. Muchas gracias y de por su Ingrid invitación. López. Gracias por la Yerke, invitación. Yerke está correcto. Y al público que nos acompañó. Y los testimonios de estos muchachos seguimos. valiosísimos y que realmente nos han educado en algo que desconocíamos. Hola, soy el chef Aldo Gerard Castillo Pérez. Pertenezco a la Asociación de Displasia Ectodérmica Mariana. Uno de los principales retos a los cuales yo me expongo día con día son a las altas exposiciones de temperatura. Nosotros necesitamos que tú nos ayudes a ayudar. Ayúdanos porque gente como yo necesita de ti. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando Chumba y somos de la ciudad de Tulum, Quintana Roo. Venimos a esta 5ª reunión anual por motivo de la displasia ectodérmica, que yo hasta hace 6 meses, a raíz del nacimiento de mi hija Valentina, fue que me enteré que tenía yo un síndrome, una enfermedad que se llama displasia ectodérmica. Es una situación en la cual el sol me agota bastante a mí, requiero de estarme mojando para poder refrescarme, no sudo, no tengo dientes, gracias a ellos es que estamos acá y gracias a Dios principalmente que nos favoreció para estar acá. La fenilcetonuria es una enfermedad genética de origen metabólico cuya principal causa se debe a la carencia de fenilalanina.
Hay que destacar que la fenilalanina es un aminoácido esencial que debe estar presente en el organismo de todas las personas debido a que gracias a sus propiedades produce muchos beneficios para la salud y es necesario para el adecuado funcionamiento de nuestro cuerpo. La fenilalanina actúa como un estimulante cerebral, incrementando los niveles de endorfinas, colabora para regular el ritmo cardíaco y juega un papel importante en la producción de melanina, el pigmento responsable del color de la piel y del cabello. Como el cuerpo no la produce, es necesario llevar una dieta en la que no falten alimentos como lácteos y sus derivados, carnes, huevos, pescados, cereales, frutos secos, pastas y pan. La otra cara de la fenilalanina, y nada agradable por cierto, es cuando se encuentra en niveles elevados en sangre, sobre todo en mujeres embarazadas, ya que puede ocasionar efectos nocivos en el feto como problemas cardíacos, retraso del crecimiento, microcefalia o retraso mental. Ante este panorama te preguntarás, ¿se puede prevenir este retraso mental? La respuesta es sí, a través de una sencilla prueba realizada a los recién nacidos, el tamiz neonatal ampliado. De todo esto hablaremos el día de hoy. En compañía de dos personalidades que nos sentimos profundamente satisfechos de que estén con nosotros y agradecemos por anticipado su participación. La doctora Marcela Vela Mieva, ella es jefe del Laboratorio de Errores Innatos del Metabolismo y de tamiz del Instituto Nacional de Pediatría, es especialista en fenilcetonuria y tamiz neonatal. Y don Edgar Tapia, que es presidente de la Asociación de Tamiz Neonatal y Fenilcetonuria. Y además de ser el presidente de la asociación, es padre de Juan Pablo. Vamos a ver su historia. Estábamos una mañana en casa, suena el teléfono, Edgar contesta, preguntan por mí y me dicen que no me alarme, que no es nada grave, pero que tengo que llevar a mi hijo nuevamente al hospital. No nos decían qué, nada más nos decían preséntense, necesitamos confirmar un posible positivo de un resultado que no entendimos. Desde que te dicen eso, mi corazón se me apachurró. Yo le decía a Edgar, es que algo está mal. Le sacaron sangre de su talón nuevamente. Le preguntábamos a las enfermeras por qué pasaba. Ellas nos decían pues que no nos desesperáramos, que ellas lo único que podían hacer era tomar la muestra. A los 2 días nos llaman otra vez. Estamos hablando que Juan Pablo para entonces tenía 7 días de nacido. Y entonces nos dijeron, es que tu hijo tiene fenilcetonuria. Y entonces lo primero que dijimos, ¿y se va a morir? Entonces ya me empiezan a explicar que esa enfermedad es grave, que puede causar retraso mental. Me dijeron, pero ¿sabe qué? No se preocupe, si usted atiende a su hijo, si usted cuida su dieta, él puede ser normal. Y entonces tu hijo, a partir de ahora, tiene que tener una dieta especial, básicamente vegetariana. No puede comer proteínas, una proteína específica que ahora conocemos que es la fenilalanina. Él tiene un padecimiento, él tiene una condición de vida, ¿no? Él tuvo un accidente genético simplemente. O sea, para que esto se dé es muy difícil, pero se dio, punto. Lo que hicieron fue cambiarle por completo la fórmula que él estaba tomando, que era una fórmula normal, como toman todos los bebés, y pecho. Entonces le quitaron todo, incluso el pecho, y me dieron un botecito, una lata, y me dijeron, le va a dar esto. Y pues lo primero que hice fue tratar de investigar qué era, tratar de conocer a qué se debía, sentía yo que si era culpa mía, incluso llegamos a pensar, es que durante el embarazo comió productos light. O esto pasó porque yo comí algo, o sea, como que yo estaba bloqueada, yo no escuchaba que me estaban diciendo que esto era genético. Y entonces tú me preguntarás, bueno, entonces ¿cómo te diste cuenta que tu hijo estaba enfermo? Bueno, pues por un bendito accidente, mi hijo no nació en México, nació en Estados Unidos. Como en Estados Unidos, por obligación, el sector salud hace la prueba que ahora conozco y que se denomina tamiz neonatal, fue que nos dimos cuenta.
Hicimos nuestro viacrucis. Por fortuna llegamos al Instituto Nacional de Pediatría. Y recuerdo que fui yo sola con el niño en nuestra búsqueda de dónde lo iban a poder tratar. Y entonces me dicen las doctoras, mira, hoy viene un niño que se llama Eric, que también tiene fenilcetonuria. Entonces yo dije, ya no me sentí sola en el mundo. Recuerdo que regresé a casa y lloré mucho y le dije, Edgar, conocí un niño así, con 9, 10 meses, el niño con su cabecita caída. Platiqué con los papás y era una sensación de ambas partes como extraña. Me preguntaban, por ejemplo, de Juan Pablo, y yo le decía, es que a Juan Pablo lo detectaron al nacimiento, y yo veía cómo ellos, con tristeza y con alegría, me decían, qué bueno. Sí, es pesado definitivamente, hay días que no come, pero pues mira, él es Juan Pablo y el cansancio se me quita cuando lo veo. Oye, te quiero. Doctora Vela. A sus órdenes. Tenemos la fortuna de contar con una institución como lo es el Instituto Nacional de Pediatría y afirmar ante el público que es una de las pocas instituciones de primero, segundo y tercer nivel del país que cuenta con la posibilidad de tener y de practicar un tamiz y además enfrentar una serie de enfermedades raras, de errores innatos de metabolismo que hemos conocido a través de una colaboradora de ustedes, la doctora Belmont, muy buena amiga y muy querida amiga nuestra, que nos ha hecho realmente conocer, después de muchísimos años de practicar la medicina, un mundo verdaderamente al principio extraño, asombroso y verdaderamente dramático de lo que significa la atención, la asistencia a estos niños desde todos los puntos de vista y la suprema ignorancia de los médicos de otras especialidades, de los médicos generales, para enfrentar un primer diagnóstico que hace que encontrar la primera información correcta haga que algunos padres de familia batallen en un verdadero calvario, entre piedrotas, como yo les llamo, perdónenme, pero así lo digo, así lo pienso y así lo siento, y pasar a un niño hasta por 8 especialistas antes de llegar a una unidad como la de ustedes. Y ojalá también, si da tiempo, nos diga que, por ejemplo, en instituciones de asistencia pública en México, creo que hay en el Distrito Federal solamente 4 hospitales más que cuentan con esto, y sorprendentemente la unidad médica de Petróleos Mexicanos cuenta con un número bastante notorio de este tipo de unidades de diagnóstico. Pero, ¿qué nos puede decir de estos errores del metabolismo? Bueno, los errores innatos del metabolismo son un grupo muy interesante de enfermedades raras que pueden ocurrir en cualquier persona porque tienen en su mayoría la característica de ser autosómicas recesivas. Esto quiere decir que los papás parecen normales y van al tener su producto de la concepción, el niño es el que va a estar afectado cuando los dos genes erróneos confluyen. En el caso de la fenilcetonuria, el Instituto Nacional de Pediatría ha sido líder desde hace muchos años en el estudio de esta enfermedad, encabezado por los primeros estudios desde 1976 que hizo el doctor Antonio Velázquez, y esta herencia del doctor Velázquez ha ido quedando en el grupo de la doctora Belmont, en el grupo de nosotros, en el grupo de genética, en muchos grupos. Lo que es muy triste es ver este testimonio que siendo 2 niños de la misma edad, uno nace en México y otro nace en Estados Unidos, y la historia es totalmente diferente. El niño que nace en Estados Unidos es detectado de manera inmediata, es tratado al día 7 de vida. El niño que nace en México no tiene tamiz neonatal, empieza a sufrir una odisea diagnóstica terrible y llega. Curiosamente, ese caso que se refiere en la cápsula llega referido por otros padres que tenían un caso similar y llega con nosotros. Esta situación pues ya es inaceptable.
y más cuando uno se pone a pensar que este fabuloso invento del tamiz neonatal el próximo año cumple 50 años de existencia, que lo inventó el doctor Robert Guthrie. De tal manera que esta brecha enorme que existe en nuestro país en comparación con otros países desarrollados o incluso países latinoamericanos como Chile o como Brasil, pues la tenemos que acabar a como dé lugar. Y afortunadamente la situación empieza a cambiar, pero no lo rápido que las asociaciones quieren y no lo rápido que los especialistas queremos. La gente tiene que saber que esta prueba debe hacerse a todo recién nacido. El más lindo de los recién nacidos, el que se vea más saludable, puede tener fenilcetonuria, porque esta es una enfermedad que va evolucionando lentamente, que va destruyendo primero lo más valioso que tenemos, que es el cerebro, y después ya empiezan a notarse otros datos clínicos. El tamiz neonatal lo que hace es, con toda rapidez, descubrir bioquímicamente a aquellas personas que tienen fenilalanina elevada para que entonces hagamos un estudio confirmatorio y les empecemos a dar tratamiento. En el Instituto Nacional de Pediatría esta prueba se hace gratuita y no solo el tamiz neonatal básico, sino que hacemos también otros estudios de aminoácidos y en el caso de la fenilcetonuria tenemos incluso la prueba molecular que tiene mucha importancia para una muy buena asesoramiento genético y para que las personas puedan tomar decisiones reproductivas saludables. Te voy a hacer una pregunta nada más, sin interrumpirla demasiado. Usted dijo tamiz neonatal básico. ¿Esto significa que hay otro tipo de tamiz neonatal ampliado? Fíjese que ese es un término que ha causado en México una enorme confusión. Por ejemplo, en Estados Unidos, lo tomo como referencia porque son nuestros vecinos, ¿no? En Estados Unidos el panel de tamiz neonatal es dinámico y cada determinado tiempo, dependiendo de los avances tecnológicos, se reúnen un grupo de expertos y dicen qué novedades tecnológicas hay, qué nuevas enfermedades puedo detectar, estas enfermedades tienen tratamiento, se cumplen una serie de criterios muy estrictos y entonces dicen, esta enfermedad la vamos a incorporar al panel de tamiz. En México la historia del tamiz ha sido muy desafortunada. Nosotros recientemente escribimos un artículo que se llama Historia de la fenilcetonuria en Acta Pediátrica de México y decimos públicamente que ha sido una de las fallas más grandes de la salud pública de México, así, abiertamente. Así es. Porque empezó en 1976, el doctor Velázquez trajo la idea, él fue con el doctor Guthrie y le dijo, a mí esto me interesa, lo voy a llevar a mi país, lo trajo con un enorme abrigo y patrocinio de la UNAM. La UNAM obviamente dijo, esto es algo valioso, vamos a hacerlo. El doctor Velázquez entró en conjunción muy afortunada con la doctora Carneval y la doctora Victoria del Castillo en el Instituto Nacional de Pediatría e hicieron el primer piloto de tamiz neonatal. De ese primer piloto de tamiz neonatal de fenilcetonuria salió una pacientita que ahorita está estudiando administración pública, una persona sana. Bueno, pasó el tiempo y obviamente estas personas, académicos, dijeron, esto es maravilloso, vamos a ponerlo a disposición de todos los niños mexicanos. Y trataron y lucharon y picaron piedra y primero hubo un proyecto exitoso, pero después llegó un secretario de salud y dijo, como usted mencionaba hace rato, específicamente en el doctor Martínez Manatú, y dijo, esto se acaba. ¿Por qué? Porque es una enfermedad muy rara, porque hay muy poquitos pacientes y ¿por qué voy a poner dinero en tan pocos pacientes si yo mejor tengo que atender las enfermedades infecciosas, la diarrea, los catarros, etcétera? Por supuesto que hay que atender todo eso, pero también hay que atender la fenilcetonuria. ¿Por qué? Porque a pesar de que es rara, es una enfermedad costosísima a nivel intelectual y genera una enorme discapacidad que va a la larga a costarle más al país. Por cierto, creo que el doctor Martínez Manatú es el abuelito del Niño Verde. Efectivamente. Es el abuelo del Niño Verde, sí. Efectivamente. No sé si le haya pasado algo. No lo estoy diciendo. Como castigo divino. Pero bueno, nosotros vamos a ver cómo en la realidad lo que sucede en México
depende de lo que hagan todos los ciudadanos, Claro. impulsando a los investigadores, apoyándolos y haciendo valer como ideólogos de la política social lo que necesita este país. Bueno, nosotros retomamos, vamos a terminar nada más el aspecto de término natal para pasar a nuestros testimonios. Una pregunta, en otras instituciones o en otras instancias, porque usted señaló, puntualizó, el Instituto Nacional de Pediatría, el examen es gratuito. Sí. ¿Esto significa que en otras partes no lo es? No, ahorita afortunadamente ya el tamiz para fenilcetonuria está entrando de manera general en todo el país. El Instituto Mexicano del Seguro Social lo hace, Pemex lo hace, el ISSSTE lo está empezando a hacer y las unidades de la Secretaría de Salud también se están incorporando ya a hacerlo. Más vale tarde que nunca, estamos todavía a tiempo de salvar a muchos niños, entonces pues vamos a tratar de que esas iniciativas entusiastas de todas las instituciones pues fragüen adecuadamente y que estos pacientes que sean detectados ahora tengan la mejor calidad de atención posible. Sandra. Tenemos una cápsula, doctor, para que al público le quede más claro lo que es el tamiz neonatal. Vamos a verla. Es muy importante que todo bebé recién nacido les hagamos la prueba del tamiz metabólico ampliado, que es el tamiz neonatal. Esta prueba nos detecta más de 50 enfermedades metabólicas que son muy importantes en el desarrollo del primer año de vida del bebé. La importancia de este tamiz es el detectar estas enfermedades, ver si hay una deficiencia o un exceso de la enzima con el fin de que dentro del primer mes de vida se dé un tratamiento, ya que en la mayoría de los casos el tratamiento va enfocado a problemas neurológicos y sobre todo a retraso en el desarrollo. Esta prueba es muy sencilla. Se trata de tomar una muestra del talón del bebé. Tomamos 4 gotitas de sangre, las cuales se colocan en este papel filtro. Y este papel filtro es el que se envía a estudio. Con estas 4 gotitas podemos tener el resultado de las más de 50 enfermedades que les menciono y poder detectar algún problema. Dentro de las más comunes y más conocidas está el hipotiroidismo, la fibrosis quística, la fenilcetonuria, la lactosemias, entre otras. La toma de sangre en el talón es un área muy vascularizada donde podemos, es muy fácil poder tomar la muestra para no, digamos, lastimar otra parte del cuerpo. El talón nos permite sacar las 4 gotitas y no hay necesidad de con otro tipo de agujas o tomarle a través de otra venita la muestra. Todos los bebés pueden irse a casa sin el resultado de estos estudios. Lo que hay que tener en cuenta nada más es que para poder hacer un tamiz metabólico el bebé tiene que estar comiendo con una buena alimentación y que por lo menos ya cumpla 36 horas de vida. No debemos tomarlos antes. Tenemos bebés que incluso salen de alta temprana del hospital y a estos bebés se les cita por fuera para que vengan y se hagan el estudio. Estamos viendo que esto es un bebé de término, un bebé recién nacido sano. Tenemos también a los bebés prematuros, que también hay que hacerle estas mismas pruebas, tanto el tamiz auditivo como el tamiz metabólico ampliado, incluso vacunarlos. Para poderlos vacunar contra la hepatitis B, ellos deben de pesar más de 2 kilos. Antes no lo podemos hacer, esto ya sería de manera externa. A ver, voy a pasar el testimonio y las opiniones de don Edgar Tapia antes de que veamos los casos, para no perder la continuidad. Pero, ¿qué opina usted como padre de un niño de lo que se hace, de lo que no se hace en México y de algunos impedimentos que sabemos que existen? Primero, para la difusión. Segundo, para el tratamiento y la prevención. Y tercero, hasta para que los niños y los padres de los niños obtengan de una manera fácil el complejo de alimento que pueden tener. Esto que llamamos una fórmula para el tratamiento. Muchas gracias otra vez por la oportunidad de platicar acerca de la fenilcetonuria. Otra vez
en el Instituto Politécnico Nacional. Para mí es muy importante estar aquí, no obstante que soy maestro de la UNAM. Para mí es muy importante aquí y quiero dedicarle todo mi esfuerzo. El primer programa que nos hizo favor el TV 11 de invitarnos, pues evidentemente fue para los niños y la asociación La Información. El día de hoy quiero hacer un llamado especial al próximo presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, porque lo van a hacer firmar el próximo 18 de diciembre, lo van a hacer firmar algo que ni siquiera conoce, algo que si él estuviera viendo el programa el día de hoy y estuviera sentado ahí, les aseguro que no lo firmaría. Le van a hacer firmar la norma oficial mexicana número 34, que ahorita está en proyecto, que entre otras cosas lo que propone es quitar el tratamiento de los niños con fenilcetonuria. Lo desaparecen de la norma. Pero ¿cómo es posible esto? ¿Por qué y para qué? Yo creo ¿Qué que intereses influyen sobre una determinación tan estúpida? Lo dije, Sí, lo dije en el programa anterior. Yo les dije que el programa del tamiz no lo quieren hacer porque argumentan es caro. Tengo documentos de la Secretaría de Salud donde le responden los exhortos al Congreso de la Unión, argumentando que el costo, ahí se señala 800 pesos, es caro. Y yo les he dicho que sí, que efectivamente es caro y mal hecho. Les he dicho con estadísticas en el programa anterior, lo digo el día de hoy otra vez, aproximadamente para fenilcetonuria tenemos una expectativa de 198, 200 niños al año van a nacer con fenilcetonuria en México. Si el tamiz neonatal está destinado solamente para hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria, entonces efectivamente sale muy caro, porque el tamiz neonatal, la prueba del tamiz neonatal ampliado, que es el que nosotros estamos pidiendo. ¿Por qué ampliado? Porque necesitamos que entren todos los niños que son factibles de detectar temprana y oportunamente, que son alrededor de 54 padecimientos, hay quienes hablan de 70, vamos a dejarlo en 54 si quieren. Yo les he dicho, entonces sí está muy mal aplicado y muy caro, porque si tú aplicas un tamiz neonatal para 2 enfermedades, la pinchada del dedo, del talón que vieron que le hicieron al niño, esa misma pinchada sirve para detectar otras 54 enfermedades adicionales, lo cual abarataría el costo. Pero oiga, independientemente de los 800 pesos, económicamente hablando nada más, lo que ahorra para las familias y lo que ahorra para el Estado, si es que el Estado cumple una función curativa. A eso voy. La incidencia de la fenilcetonuria es de 1 a 10,000, según los estudios del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Pero de una enfermedad metabólica es 1 a 2,000. Entonces, veamos cómo se amplía, precisamente como lo dice la prueba del tamiz neonatal ampliado, cómo amplía el espectro de detección de enfermedades. Entonces, si lo quieren ver por dinero, que no es el tema mío, si lo quieren ver por dinero, pues entonces sale más caro no detectarlo, porque a la larga el tratamiento, atención médica, discapacidad que propicia, y además propicia a otro discapacitado, propicia la discapacidad de la familia, que el niño hay que llevarlo. Imagínense un niño que no camina, que no habla, que no llora, que hay que llevarlo al hospital cada 15 días. Todos esos costos los podríamos evitar. Las mamás están dejando de trabajar por tener que atender a sus niños para llevarlos. Ahí está doña Lucía, ahí está la señora Xochitl, que es otra enfermedad. Fíjense, por ejemplo, la señora Xochitl Mendoza, que su hijo tiene una enfermedad rara, no está considerado dentro de la norma oficial mexicana que le van a hacer firmar al licenciado Peña Nieto en breve. Perdón, pero ¿quiénes son las bestezuelas que lo van a hacer? Fíjese, y esto es... Perdone, pero los hubiera dicho más feo, pero no me dejan. Mire, está propuesto por el doctor Pablo A. Curi Morales, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y presidente del Comité Consultivo de Normalización y Prevención de Control de Enfermedades. Muy grande el título y muy poca su visión. Entonces decía yo, el tamiz está muy caro, sí, porque lo están haciendo para pocos elementos. Con esta norma, en mi opinión personal, le están negando el derecho a la salud a muchos niños en este país, y eso es una violación flagrante a la Constitución. Si bien es cierto... Y a los derechos humanos y a los derechos de cualquier persona. Si a mí me lo han dicho en la calle después del primer programa, oye, pues tú ya la hiciste, tu hijo salió bien, ya lo detectaron y lo estás tratando. Sí, ¿y los demás? ¿Y los que no los trataron? ¿Y los que van a nacer?
Ojalá el doctor Curi, cuando tenga nietos, le diga a sus hijos, oye, hazle el tamiz, pero el tamiz de amplio espectro. Seguramente se lo van a hacer, ¿no? y sus nietos van a nacer en el extranjero, así se acostumbra. Entonces, por los funcionarios públicos en su mayoría. Mi testimonio aquí básicamente no es lo que yo vi. Mi hijo, si bien por un accidente nació en Estados Unidos, mi hijo es mexicano. Mi hijo, como lo dijo también la mamá del testimonio que lo vimos ahorita, es otro guerrero. Mi hijo es una postdata en la carta de las tres cartas que recibí de Dios. La postdata es: hay que trabajar en esto, hay que trabajar en México y hay que trabajar por los que vienen, por los que están y por los que vienen. Esa es la parte solo de la detección. Cuando usted lo considere pertinente, hablamos del tratamiento, que está cerrado. Por supuesto, vamos a hablar, como siempre en medicina, dejamos al final el tratamiento y vamos a los testimonios de quienes viven el día de hoy el problema y la solución. Los papás de Diana, como ven, Diana aquí está con nosotros. Muy bien, se ha portado. Ahorita ya está seria, pero estaba muy contenta y bueno, sus papás nos pueden Pero está haciendo un compartir. puchero con la boca más sexy de niña que hay por aquí ahorita. En el caso de A Diana, sí le detectaron desde que nació con el tamiz, la enfermedad. Sí, se Víctor. lo detectaron a los 25 días de nacida. A los 25 días de nacida, a los 15 días, y el resultado los dieron los 25 días posteriores. Y empezó su tratamiento inmediatamente. ¿O no? Como 60 días posteriores fue cuando empezó su tratamiento, pero eso ya fue en el Instituto Nacional de Pediatría con la doctora Marcela Vela. ¿Y qué le podrían decir a las familias que estén pasando o que puedan pasar algo como ustedes? Bueno, mi hija nació en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahí le hicieron su examen de tamiz, salió positivo y posteriormente nos mandaron al Centro Médico La Raza con el endocrino. El endocrino nos mandó con el médico internista pediátrico y el médico internista pediátrico nos mandó con el genetista, el médico genetista. El médico genetista, dándonos totalmente su apoyo, igual que los demás, fueron los que nos envían, a Dios gracias, con la doctora Marcela Vela. Después de 5 especialistas, Sí. nada más 5. Sí. Sí, doctor, ha sido un peregrinar. Afortunadamente llegamos con la doctora Marcela, que yo repito que es un ángel. La niña lleva su tratamiento, que es a base de frutas y verduras. Ella es vegetariana. Se dice fácil, pero no, ha sido una lucha constante. Y yo aprovecho para decirle a nuestros gobernadores que le inviertan y que no se llenen la boca al decir que los niños es el futuro de México. Entonces, si dicen eso, pues que le inviertan. Pero le invierten, nada Pero más que a para otras sus cosas. bolsillos, nada más. Por supuesto. No, que consideren a todos los niños, porque no, eso sería una especie de exclusión. Tiene que ser para todos los niños buscar su salud. Oscar es papá también de una niña con fenilcetonuria y también fue diagnosticada a tiempo. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comentar en todo caso que en el caso, la situación de mi niña, de Ivana, que conoce bien la doctora Vela, gracias a ella estamos aquí, está muy bien. Hoy está enfermita de gripe, pero fuera de eso está perfectamente bien de salud. Ella nació en un hospital privado. Se ha hablado del sector público. Bueno, ella nació en un hospital privado. En este hospital sí le hicieron el tamiz. Nos costó el tamiz ampliado. Lo pagamos y sin mayor problema. Y nos dieron la información, nos pidieron que regresaran para que le volvieran a hacer otra vez la prueba, porque habían detectado que tenían altos niveles de fenilalanina. Y nos dieron el resultado y ahí se acabó. O sea, ya no nos dijeron nada, ya nos vimos, bueno, ¿y qué sigue, no? ¿A qué ¿Para hacemos? dónde vamos? Pues fuimos, y en el hospital, en ese caso del Grupo Ángeles, no nos pudo orientar o no tuvieron la forma, ni nosotros nos acercamos lo suficiente. El caso es que no entendimos a dónde ir. Fuimos con su pediatra, o con la pediatra que teníamos hasta entonces. Teníamos una hija antes, una hija un poco mayor, que no tiene ningún problema de este tipo, y la pediatra simplemente nos dijo, no sé, hay que buscar ayuda, esto es grave, y se hizo a un lado. Una pediatra además también privada, también del sector privado, y es reconocida. Yo me pregunto, ¿hay algún proceso para evaluar regularmente a los pediatras?
se actualizan los pediatras. Por supuesto, sí. Yo no sé si eso es así. El caso es que esta pediatra nos dijo, yo no sé, busquen ayuda, pero tampoco nos dio ninguna guía. Y empezamos un peregrinar que nos llevó 45 días de la fecha de nacimiento de la niña. 45 días estuvimos buscando dónde atenderla. Vimos las cosas por internet, es gravísimo lo que uno encuentra en internet, no está moderado, no está matizado. Si luego no sabe uno entiende, qué ¿no? es Se espanta uno si, peor más si buscar o no de lo que buscar, ve porque... y de lo que alcanza uno a entender. Hasta que finalmente, por una serie de coincidencias afortunadas, llegamos al Instituto Nacional de Pediatría con la doctora Vela, como todos han dicho aquí, que fue nuestra salvación. La niña yo me pregunto, ¿los pediatras hay algo más que hacer para tenernos informados? Sí es cierto que nosotros somos responsables de buscar la información, de acercarnos, pero si no tenemos una guía, eso es muy difícil. Hace falta información, hace falta educación para todos los sectores en la sociedad. Vamos a hacer una pausa. Nos dice Verónica Rodríguez, a mi hijo le realizaron el tamiz neonatal, pero nunca me dijeron que padecía fenilcetonuria. Ahora sé que su retraso mental fue por esta situación, dado que el tamiz no fue ampliado. Si usted tiene un caso similar, comuníquese y aproveche la participación de nuestros invitados. En el caso de la fenilcetonuria, el Instituto Nacional de Pediatría ha sido líder desde hace muchos años en el estudio de esta enfermedad. Los primeros estudios desde 1976 que hizo el doctor Antonio Velázquez, fabuloso invento del tamiz neonatal, el próximo año cumple 50 años de existencia. Lo inventó el doctor Robert Guthrie. La gente tiene que saber que esta prueba debe hacerse a todo recién nacido. Esta es una enfermedad que va evolucionando lentamente, que va destruyendo primero lo más valioso que tenemos, que es el cerebro. El tamiz neonatal lo que hace es, con toda rapidez, descubrir bioquímicamente a aquellas personas que tienen fenilalanina elevada, para que entonces hagamos un estudio confirmatorio y les empecemos a dar tratamiento. En el Instituto Nacional de Pediatría esta prueba se hace gratuita, que a pesar de que es rara, es una enfermedad costosísima a nivel intelectual. Vamos a ir a los testimonios, hay muchos y tenemos un poco el tiempo encima, Sandra. Sí, doctor, vamos a presentar una cápsula porque, bueno, tengo aquí a mi lado a la mamá de Julián y a su papá también, que nos decían precisamente del costo de no atender estas enfermedades a tiempo cuando ya hay un retraso mental y cuando algunas veces no es reversible el daño. Él nace un 17 de julio del 2008 y a los 6, 7 meses vemos que el niño no trata de levantarse ni nada. Pasa el tiempo porque le hacemos normalmente su chequeo médico, lo llevamos con el pediatra y él nos dice, pues qué raro que no se trate de levantar. Vamos a hacerle unas plaquitas en sus piernas para ver si viene bien algún huesito, algo por ahí, porque se me hace muy raro. Caray, no entiendo por qué el niño no camine. Su cabeza se le iba, no sostenía cabeza, lo sentábamos y se le hacía para un lado o para el otro. Las horas podía estar ahí él sin moverse y sin pedir alimento, nada. El tono de la piel, ¿no?, que de morenito cambió a más claro. También el pelo. Y que tenía como que brincos, brincaba 70, 80 veces al día, así comía y brincaba y brincaba. Y el no dormir toda la noche. Con el tiempo nos empezamos un poquito a desesperar. Entonces recurrimos a algunas instancias como por ejemplo el Instituto Nacional de Rehabilitación, el INER. Sí, entramos a consulta y ya el doctor me dice, pues el niño está bien, que no encontraba nada que le dijera el por qué no, que a lo mejor era consentimiento de nosotros, ¿no?, que no caminara o que no hablara. Y así seguimos batallando en otros hospitales, fuimos a Legaria, también ahí lo mismo, me dijeron que no, pues que no tenía nada, que teníamos que ir a estimulación temprana. Pero traía unas manchitas en el cuerpo y me dice el doctor, esas manchas nos está diciendo que tiene algún problema genético el niño.
Y para esto su pediatra, que lo atiende desde más chiquito, nos dijo que lo que le hacía, que él tenía la probabilidad de que fuera fenilcetonuria, pero necesitábamos confirmar el diagnóstico. Pero para esto pues ya nos contacta un amigo de mi esposo con otro doctor, que es el que nos hace el favor de darnos el pase al Instituto Nacional de Pediatría. Le toman ese mismo día la muestra, era un viernes, y el lunes me hablan para darnos el diagnóstico de que sí había salido positivo la fenilcetonuria. Mi primera reacción fue llorar y decir, ¿por qué nosotros? ¿Por qué mi hijo? ¿No? Pero fue así como que un golpe así muy fuerte, ¿no? Porque yo decía, no, pues yo ya tuve un hijo sano y ahorita pues no sé, enfrentarme a algo que no conozco, porque es una enfermedad que no conocemos, porque no es común. La cita era cada 8 días en el instituto, porque traíamos un problema muy fuerte. Ella nos comentó que vienen tan altos sus índices de fenilalanina en su sangre, que Juliancito estuvo a punto de reventar su cerebro. Aquí lo que más en serio nos afecta esta cuestión de la enfermedad de mi hijo es, por ejemplo, la cuestión de su tratamiento. Dijera usted, bueno, nada más come fruta y verdura, no. También es el lácteo. El lácteo es para nosotros es lo más fuerte para Julián, porque es su vida. Nosotros compramos una caja de 6 latas que cuesta 2.700, 2.000. Está muy variable el precio. Julián se toma una caja de leche en 20 días. Y no nomás es eso. Mi hijo ya no puede comer huevo, leche, carne. Porque como es una enfermedad genética, él va a vivir toda su vida con la fenilcetonuria. Ya es genético y tiene que aprender a vivir con ella. Pues queda muy claro en este testimonio. Sin embargo, no sé si Lucía quisiera aprovechar y acotar lo que ya vimos y también escuchar a Xóchitl Mendoza, quien es directora de la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, que proporciona un apoyo a familias como las de Lucía. Ajá. Bueno, en el caso de mi niño sí le hicieron prueba de tamiz, se lo hicieron a los 7 días de nacido. Yo pedí el tamiz porque me mandó el pediatra a ver cómo había salido y salió el tamiz normal, o sea que no tenía nada. Y a raíz de eso, pues empezamos a batallar. Por eso dieron tantas vueltas, porque no estaba ampliado. El tamiz de él salió bien. Y el día de hoy, Lucía, ¿cómo le hacen para conseguir estas latas de las que hablaban y el tratamiento de tu hijo? Pues algunas las podemos comprar nosotros. El señor Tapia nos ha hecho favor de regalar algunas fórmulas también. Y va a terapias el niño porque no habla, ahorita todavía no habla. Tardó en caminar ahorita tiene 4 años y medio y caminó casi a los 4 años. Desde que lo diagnosticaron empezaste a ver que, bueno, ya teniendo un tratamiento adecuado, mejoraba la situación de tu hijo. Sí, totalmente. Esto es muy importante decirle a las familias que probablemente aún no han encontrado el diagnóstico, que todavía pueden tener una esperanza. Xóchitl, ¿qué le dirías a las familias que tú representas? Bueno, y la ayuda que tú haces a través de la asociación. Yo soy mamá de 2 niños. Gracias a Dios mi primer hijo es un niño sano. Diego es el segundo niño y fue que él presentó esta enfermedad. No fue diagnosticado a tiempo, recurrimos a 6 pediatras, ninguno supo ni se dio cuenta del padecimiento. Lo más sorprendente y lo más doloroso para mí como madre es que aquí en el Distrito Federal, la última pediatra que consulté, directora del Seguro Social del área de pediatría, me dijo un diagnóstico espantoso, ¿no? Su hijo es flojo y gordo, por eso no sostiene la cabecita. Entonces, mi hijo era hipotónico, ya estaba intoxicada. En aquel entonces, mi hijo tiene 12 años ahora, en aquel entonces ella eso me dijo, no, su hijo es flojo y gordo. Ante esta situación, ante el miedo de enfrentarme a esta enfermedad tan rara, tan peligrosa, ante el miedo de la complejidad de estas enfermedades, y de enfrentarme a esta lucha tan importante, decidí dejar de preocuparme y ahora me ocupo. Dirijo la Asociación Mexicana de Amigos Metabólicos, que precisamente lucha
al igual que fenilcetonuria, por la detección oportuna de estas enfermedades, y algo que no debemos permitir. En este siglo, los errores innatos del metabolismo no deben ser causa de daño cerebral. El tamiz debe ser ampliado, debe ser para todos los niños que nazcan en territorio mexicano. La enfermedad de mi hijo no está incluida en los lineamientos de la Secretaría de Salud, por lo menos ni en la norma, ni en esta norma técnica. Ni en la norma, el derecho a la salud de mi hijo es totalmente negado, no existe su enfermedad, no existe él. Ahora tiene 12 años, no lee ni escribe, tuvo un retraso importante, fue detectado hasta los 10 meses de edad en el Instituto Nacional de Pediatría con la doctora Marcela Vela. Doctor, antes de ir, muchas gracias, Xochitl. Antes de ir de regreso con ustedes, quiero aprovechar que está aquí a mi lado José Manuel y que tenemos muy poquito tiempo nada más para que nos comparta cómo ha sido tu vida con la enfermedad y qué le dirías a los niños y jóvenes que la padecen. Bueno, pues antes que nada, yo siento que mi infancia fue totalmente normal, salvo los rechazos, salvo la discriminación en las escuelas, pero eso ya pasó, pero yo creo que hay que tomar conciencia en esto. ¿Quieres que Sí. las familias sepan que existe la enfermedad, que les sigan dando el tratamiento? ¿Cuál ha sido tu tratamiento? ¿Qué les aconsejarías en este sentido? Porque pues tú te ves muy sano. ¿Cómo ha sido? Sí, que con se mucho informen esfuerzo. y que no dejen el tratamiento, que no dejen su dieta, porque la dieta es de por vida. La fórmula hay que tomarla de por vida. Y que sí se puede, ¿verdad? Sí, y sí se puede. Puede lograr ser lo que usted quiera hacer. Muchas gracias, José Manuel. Regresamos, doctor, con alguna participación Doctora final Marcela de nuestros Vela Mieda, invitados. para concluir, ¿cuál sería el mensaje que la sociedad mexicana debería recibir o debe recibir con una frecuencia que nosotros consideramos debe ser mayor, para que se adviertan lo que son los errores del metabolismo, para que se advierta sobre la frecuencia y la incidencia de la morbi-mortalidad o la morbi-morbilidad de estos padecimientos que son terriblemente desconocidos incluso por generaciones de médicos especializados, lo cual constituye verdaderamente un crimen por omisión que sería en un determinado momento una verdadera iatrogenia. Sí. El primer mensaje es muy claro y es: nosotros los investigadores y los académicos no podemos solos. Necesitamos la unión y la fuerza de los padres de familia, de las asociaciones, de las organizaciones no gubernamentales, para que todas estas historias verdaderamente terribles que hemos escuchado tengan una nueva visión. Necesitamos alinear todos los esfuerzos que ya existen, porque no podemos decir que no hay nada. Hay instituciones que están tratando de hacer las cosas bien, pero estamos desensamblados, y en el caso de una enfermedad rara, como son los errores innatos del metabolismo, esto no es posible. Tenemos que ir todos en el mismo camino. Y la otra es toda aquella pareja que va a tener un bebé, que pregunte qué tamiz neonatal le van a hacer a su bebé, que se informe y que exija el resultado, porque si no tenemos a veces casos como el de Juliancito, en el que porque no tenía específicamente escrito para qué le habían hecho el tamiz neonatal, el médico se desorientó. Hay veces que yo soy pediatra y defiendo a mis amigos pediatras, no piedrotas. No se refería a todos. No es cierto, no es cierto. Pero es que es verdaderamente terrible para el médico que a usted le llega un resultado del laboratorio que dice tamiz neonatal normal, y usted dice, ¿para qué es? ¿Para una enfermedad? ¿Para 5? ¿Para 10? ¿Para 70? Esto es una confusión verdaderamente terrible que se tiene que acabar ya. Necesitamos una gran capacitación nacional. ¿Dónde, en qué hospitales en la actualidad podemos conseguir que se le practique a una mujer en el momento del nacimiento del bebé? Al bebé. Perdón, al niño. ¿Dónde se puede hacer este tamiz? En ¿Dónde el lo están Seguro haciendo? Social, el problema es el desorden de lo que llamamos paneles de tamiz. Por ejemplo, en el Seguro Social tamizan para 4 enfermedades. En Pemex tamizan para 50. En la Secretaría de Salud para 4.
pero son 4 distintas a las del Seguro Social. En el ISSSTE para 2, de tal manera que esto está muy desordenado. Lo que realmente debería de ser el espíritu de la norma que critica con justa razón el contador Tapia es que se alinearan todas estas acciones de salud pública y se definiera claramente qué se quiere hacer con el tamiz neonatal en México. Contador. Yo quiero aclarar y abundar un poquito en lo que dice la doctora Vela, a quien otra vez públicamente le doy mi agradecimiento infinito por la atención que ha dado a Juan Pablo y la orientación que le da a todos nosotros. Pero quiero hacer un deslinde. En esta norma oficial mexicana, y vuelvo a la norma oficial mexicana, que es el documento que debería de decir el listado de todas las enfermedades que detecta el tamiz, el concepto específico del tamiz neonatal, la Secretaría de Salud dijo, o dice aquí, que participaron en la elaboración de esta norma la UNAM y el Politécnico. Yo quiero deslindar completamente a la Universidad Nacional y al Politécnico, insignes en letras de oro, incluso en el Congreso de la Unión, que hayan autorizado esta aberración. Sí, no, yo no definitivamente creo que el doctor, no lo creo. Yo no creo que ni el doctor Narro ni la doctora Bustamante pueden sí, haber cometido esa barbaridad. Yo creo que si ellos estuvieran sentados ahí o aquí, se quedarían viendo uno al otro y dijeran, ¿tú hiciste eso? Pues no, por supuesto. Pues claro que no. Entonces, eso es una parte. Y la otra muy importante, la señora Lucía dice que yo le doy la leche a Juliancito. No, de veras es la asociación. La asociación consiguió una donación de 500 latas de fórmula láctea libre de fenilalanina. Para que se den una idea, 500 latas. Juan Pablo, en 2 años de vida, el Seguro Social debió haberle dado 200 latas de medicamento. ¿Y sabe qué le ha dado a Juan Pablo? Puras recetas que no pueden ser surtidas porque dicen que no tienen la forma. Ahí está, una vez más, la realidad de un país que ha descuidado a la salud pública, y lo digo abiertamente, durante muchos, pero muchos años. Hay médicos mexicanos insignes, hay médicos que en la actualidad son un orgullo para la nación y para la vida académica de las ciencias de la conducta y la ciencia médica, pero las cosas aparentemente en el nivel político, en el nivel de decisión, ahí permanecen estancadas o inútiles. Vámonos, doctor. Hasta luego. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias por venir.